todos y cada uno de ustedes a nuestra octava semana del primer curso internacional virtual de pie diabético. Quien habla, soy el doctor Ernesto Paul Medina Paredes. El día de hoy tendré el honor de llevar a cabo esta moderación de las ponencias. Primeramente voy a hacer un agradecimiento especial al ilustre Colegio Médico del Perú y a sus consejos regionales que hacen posible tan magno evento. Consejo Regional del Callao, Consejo Regional de Ica, Consejo Regional de Cajamarca, Consejo Regional de Junín y el Consejo Regional de Tacna. Vamos a enunciar algunas normas más básicas de convivencia. Antes de dar pase al inicio de los temas, vamos a invocarles a conservar el respeto durante todas las ponencias a nuestros médicos expositores, y debido a la situación actual concurrente en nuestro país, no se permitirá ningún comentario fuera del contexto de la reunión científica, especialmente de índole política. Cada exposición de nuestros ponentes tiene una duración promedio de 45 minutos, y en la página web del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional del Callao, se encuentran ya disponibles todas las ponencias realizadas hasta este momento. Una cosa muy importante es que las preguntas serán netamente alcanzadas y respondidas por vía Facebook o vía WhatsApp, mientras que las preguntas que no sean respondidas en aras del tiempo serán sus respuestas colgadas en la página web del Colegio Médico. El orden de las ponencias es el siguiente. Primero, oxígeno. El primer tema es oxígeno hiperbárico en Francisco Apolaya García, médico cirujano de la Clínica Perimédica de Lima, Perú. El segundo tema es el tema de ataque de pie diabético, el enfoque del sistema latinoamericano de San Elián, a cargo del doctor Fermín Martínez de Jesús, director del Centro de Prevención y Salvamento del Pie Diabético San Elián, presidente de ALAPIT, Veracruz, México. Y el tercer tema es el impacto de San Elián en el Perú, a cargo de la doctora Patricia Aragón Carreño. Ella es médico internista del Hospital Guillermo Almenara, de la Unidad de Pie Diabético en Lima, Perú. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a la primera exposición. Voy a hacer lectura del currículo del doctor Iván Francisco Apolaya García. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Tiene una maestría en salud pública con mención en epidemiología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene un postítulo en manejo avanzado de heridas y ostomías por el Instituto Nacional de Heridas de Chile, de la Universidad Mayor en Santiago de la Salud. Además, él es médico auditor de la por la Universidad Científica del Sur, especialista en medicina hiperbárica y subacuática. Pertenece a la Sociedad Peruana de Medicina Hiperbárica y Subacuática y a la Sociedad Peruana de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Adelante, doctora Apolaya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Continuando con este ciclo de conferencias, tengo el honor de participar en la invitación que me hace el Colegio Médico del Callao para exponer un poco de la experiencia de este nuevo tipo de tratamiento, la oxigenación hiperbárica en el pie diabético. Para comenzar, les presento esta revista, una revista que es bien conocida, la revista Selecciones, una revista que hace mucho tiempo salió una publicación, ya hablaba sobre las maravillas curativas del oxígeno a alta presión. Lo curioso es que esta revista se publica en octubre del año 64. Ya desde el año 64 ya se estaba hablando un poco sobre lo que es la medicina hiperbárica. Ahora, ¿qué es la medicina hiperbárica?
La medicina hiperbárica es un campo, una especialidad de la medicina, que tiene dos áreas. Uno es la medicina subacuática, en la que trata las enfermedades compresivas o los problemas de descompresión de los buzos, básicamente. Y la otra rama es la oxigenación hiperbárica, el tratamiento ya clínico de otras patologías en las que el oxígeno es, digamos, el tratamiento o parte del tratamiento de las patologías que se pueden presentar. Para hablar de la oxigenación hiperbárica o la terapia hiperbárica, es bueno tener presente de que hay dos leyes fundamentales las que rigen este tipo de tratamiento. Una de ellas está más relacionada con los cambios volumétricos, el cambio de los volúmenes, es la ley de Boyle-Marriott, que dice pues que a mayor presión los gases se comprimen y a menor presión los gases se expanden. Y la ley de Henry, la ley que le llamamos la ley de la solubilidad, es la que sustenta por qué los gases a mayor presión aumenta su solubilidad o su difusión, ¿no? Eso lo vamos a ver ya más adelante. En este caso hablamos de medicina o de oxigenación hiperbárica. Básicamente vamos a tratar esta ley de Henry, ¿no? El fundamento está en esa ley. Ahora, ¿qué es la oxigenación hiperbárica? La oxigenación hiperbárica pues, es un tratamiento médico que consiste en respirar oxígeno puro, oxígeno 100% a una presión por encima de la atmosférica. Para ello es necesario pues, contar con una cámara hiperbárica, una cámara en la que La cámara hiperbárica. el paciente se va a someter a este ambiente. Estas cámaras pueden ser monoplaza para un solo paciente o multiplaza, ¿no? Para más de un paciente. Entonces, el término oxigenación hiperbárica viene de oxígeno hiperbárico, en un ambiente de alta presión. Oxígeno 100%, pero en un ambiente de alta presión. Recordemos que en el aire solo tenemos el 21%, una quinta parte es el oxígeno. Y el mayor porcentaje que compone el aire es el gas nitrógeno. Y una pequeña parte otros gases nobles. Entonces, es bueno dejar claro de que hay dos tipos de tratamiento. A veces los confundimos. Uno es la oxigenación normobárica, la que se aplica en los hospitales, y la otra es la oxigenación hiperbárica, en la que se necesita pues un ambiente especial en el cual vamos a presurizar al paciente dentro del ambiente con un gas, en este caso el oxígeno, ¿no? Entonces, este ya es el tratamiento hiperbárico y este es un tratamiento normobárico. Recuerdo una vez que una licenciada me hizo una pregunta, doctor, pero ¿por qué muy caros los tratamientos? ¿Y por qué no Una vez, mejor le ponemos una máscara y el paciente va a respirar oxígeno al 100%, correcto? El paciente puede respirar a través de una máscara oxígeno al 100%, igual que en la cámara. La diferencia está que en la cámara, esta cámara es una cámara que se va a presurizar a presiones por encima de 1.4 atmósferas. Y es a esta presión en la que se van a comenzar a producir una serie de fenómenos que van a beneficiar, digamos, al paciente. Las cámaras pueden ser de dos tipos. Llamamos las cámaras monoplazas, son cámaras para una sola persona, para un solo tratamiento. Y las cámaras multiplaza, son cámaras en las que ingresa más de una persona. Las cámaras monoplaza, por lo general, se presurizan con oxígeno. Las multiplazas las presurizamos con aire. Y en la cámara multiplaza habrá pues un personal que acompaña a los pacientes durante el tratamiento, que es el tender. Esta es una cámara muy preciosa, que la tuvimos en el sur, en el hospital de Pisco, una cámara que trató muchos casos de enfermedades compresivas, para abusos principalmente, que tenía su panel de control. Acá vemos otro panel de control, este es el Hospital del Trabajador de Santiago de Chile, es una cámara, es el área del comando que le llamamos, ¿no? Y desde acá se manejan las cámaras. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de este tipo de tratamiento? Una es el embolismo gaseoso, la enfermedad compresiva, intoxicaciones por gases, ¿no? En este caso el CO2. También se indica en retardo de cicatrización, injertos, lesiones por rayonecrosis, mionecrosis, osteomielitis, algún tipo de anemias, ¿no? Que no son transfundibles y algunas quemaduras térmicas. Estas indicaciones son las que da la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica, que es el ente regulador de los protocolos o los tratamientos de este tipo de medicina, ¿no? Este campo de la medicina.
Si queremos resumir un poco esto, las indicaciones de una manera más sencilla, habrá pues indicaciones que le llamamos preferentes, ya en las que enfermedades en las que la oxigenación hiperbárica es el único tratamiento eficaz, como en el caso de la enfermedad descompresiva. Habrán pues indicaciones complementarias, en las que las enfermedades en las que la oxigenación hiperbárica, su uso no es imprescindible, pero sí nos proporciona ciertos beneficios. Y esos beneficios están basados pues, en estudios clínicos realizados previamente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los diabéticos, ¿ya? Y hay indicaciones también que les consideramos como experimentales, que son las indicaciones en las que las enfermedades, en las que la oxigenación hiperbárica puede tener pues, un efecto terapéutico basado en hipótesis terapéuticas consistentes dentro de estudios controlados, ¿no? Hace mucho tiempo se consideraba pues, la sordera súbita como una indicación en este grupo, ¿no? De las experimentales. Y luego de haberse realizado ya muchos estudios, ya la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica ya la considera como parte de un tratamiento que se puede brindar con este tipo de medicina. Habrá pues contraindicaciones también. ¿Qué contraindicaciones podemos tener de este tipo de tratamientos? Habrán contraindicaciones absolutas, ¿ya? En el caso de los neumotórax que no estén en tratamiento, que no se esté tratando. En el caso de las bulas pulmonares. Habrán pues contraindicaciones también relativas, ¿ya? Por decir, la perforación timpánica, ¿ya? Tratamientos oncológicos y pacientes que estén usando marcapasos. Los marcapasos hace más de 10 años ya soportan presiones por encima de 5 atmósferas, entonces ya no es una contraindicación, pero es siempre bueno preguntarle la marca, el modelo del marcapaso que están usando. Por lo general los marcapasos actuales ya soportan presiones por encima de 5 atmósferas. Y los tratamientos de oxigenación hiperbárica son tratamientos que van hasta las 3 atmósferas. Algunos tratamientos oncológicos habría que suspenderlos, ya cuando la indicación se indica este tipo de tratamiento, porque el oxígeno a mayor presión puede alterar un poco el metabolismo de estos medicamentos. Habrá pues que tener cuidados especiales también, una contraindicación, pero que tener cuidados especiales, por ejemplo, en los casos de hipoglicemia, pacientes que presentan hipoglicemia, ¿no? O pacientes hipertensivos. Ya, si el paciente lo manejamos, lo controlamos, no hay ningún problema de que pueda ingresar el tratamiento. Pacientes que tengan un tipo de congestión nasal, tratar la congestión y el paciente puede ingresar. Algunos pacientes tienen el problema de la claustrofobia. Claro, son ambientes cerrados, en los que, bueno, es cuestión de preparar al paciente para que ingrese a este tipo de tratamiento. Hablamos un poco sobre el contenido del oxígeno en la sangre. El efecto hiperbárico sobre el oxígeno disuelto. Cuando estamos o respiramos con el aire normovárico, que solo tiene el 21% de oxígeno, en el ambiente normovárico, a una atmósfera de presión, tenemos una saturación de la hemoglobina de un 97%. Esto equivale más o menos a 0,3 mililitros por decilitro de oxígeno disuelto en el plasma. Cuando el paciente está sometido a un ambiente hiperbárico, o cuando recibe oxígeno hiperbárico, va a recibir pues, un oxígeno en una concentración del 100%. A una presión de 1,45 atmósferas, va a tener una saturación de hemoglobina del 100%. Pero acá habrá pues un oxígeno disuelto de 3 mililitros por decilitros en el plasma. Habrá pues una mayor cantidad, 10 veces más oxígeno concentrado en el plasma. Entonces, esto va a producir pues una hiperoxia. Esto va a aumentar pues 10 veces la cantidad de oxígeno disuelto, independientemente de la hemoglobina. El oxígeno está inmediatamente y completamente disponible para las células. Recordemos que les hablé al inicio de la ley de Henry. La ley de Henry sustenta pues este tipo de efecto que se va a dar a nivel el oxígeno hiperbárico, a mayor presión va a permitir de que los gases se compriman y al comprimirse se van a distribuir mejor a través de los vasos sanguíneos o va a viajar disuelto en el plasma. Acá nuevamente para mencionarles, este oxígeno disuelto
¿Y cuál es la relación de su concentración en la presión ambiental? Si estamos a una presión ambiental, a una atmósfera, y tenemos oxígeno al 21%, la presión parcial de oxígeno será de 160 y el oxígeno disuelto será de 0,3 mililitros. Si el paciente está en un ambiente hiperbárico, respirando 100% de oxígeno, ¿ya? La presión parcial de oxígeno va a aumentar a 760 milímetros de mercurio. Si al paciente lo sometemos a 2 atmósferas de presión, respirando oxígeno al 100%, la presión parcial de oxígeno se va a elevar a 1420 milímetros de mercurio. Y si este paciente lo sometemos a las 3 atmósferas, respirando oxígeno 100% puro, la presión parcial de oxígeno será pues de 2280. Entonces, mire, comparemos la concentración de oxígeno que va a viajar dentro de los vasos sanguíneos. La pregunta es, pero si la hemoglobina solo le faltaba 1 o 2% para saturarse. No, este oxígeno ya no viaja ligado a la hemoglobina. Este oxígeno viaja disuelto en el plasma por la ley de Henry, que dice que los gases a mayor presión, los gases aumentan su solubilidad y viajan disuelto en el plasma y no necesitan hemoglobina para poder transportarse. Acá tenemos un gráfico, ¿ya? Un gráfico para que podamos nuevamente ver lo mismo que les explicaba, las presiones a una atmósfera, a 3 atmósferas, ¿ya? Y cómo aumenta la presión parcial de oxígeno, ¿no? Es similar al cuadro anterior. Acá de una manera un poco más esquemática, para que entendamos la oxigenación bajo parámetros normales o ambientales. Acá tenemos pues la difusión del oxígeno, acá tenemos los vasos, acá tenemos la hemoglobina y el oxígeno está afuera, ¿no? Este oxígeno va a estar a una concentración de un 21%, que es el oxígeno que tenemos en el ambiente, en el aire. ¿Ya? El oxígeno va a usar como transportador la hemoglobina, y es a través de hemoglobina que va a viajar a toda la economía del cuerpo. Y va a hacer el intercambio prestando o cediendo el oxígeno y recogiendo el anillo carbónico para llevarlo al pulmón nuevamente y hacer la nueva oxigenación, ¿no? Esto es lo normal. Pero cuando estamos en un ambiente hiperbárico, este oxígeno ya no viaja necesariamente unido a la hemoglobina, viaja disuelto en el plasma, porque su solubilidad ha aumentado. Aumenta la solubilidad y cuando este torrente sanguíneo llega a una zona donde hay una oclusión, una restricción del paso, bueno, el glóbulo rojo ya no podrá pasar, pero sí pasa el suero, el plasma, y este plasma va a ir lleno de oxígeno, de moléculas de oxígeno, ¿ya? Esto es el fundamento, pues, de la ley de Henry, ¿no? Entonces, la ley Henry dice que a mayor presión los gases se comprimen, ya no requieren el oxígeno, la hemoglobina, perdón, para transportarse, porque viajan disuelto en el plasma. Y de esta manera el oxígeno se va a difundir a zonas donde normalmente no está llegando el glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo. Esta es la condición de oxigenación hiperbárica. Lógicamente que esta sangre viaja también con factores de crecimiento, ¿ya? Y que van a estimular la angiogénesis. Entonces, acá vemos el vaso, ¿ya? Acá está la estrechez. A pesar de eso, pasará el suero, pasará el plasma, pero este plasma pasa rico en oxígeno. Recordemos que si estamos en un ambiente de 3 atmósferas, la concentración de oxígeno a nivel arterial va a aumentar a más de 2000 milímetros de mercurio en presión parcial. ¿Ya? Y acá vemos los factores de crecimiento que están estimulando la formación de nuevos trayectos de vasos. ¿Ya? Con los días, estos vasos van a crecer su calibre y van a permitir al final que se instale pues, una nueva circulación o una circulación colateral que le llamamos, ¿no? Entonces, el tratamiento pues, del oxígeno hiperbárico, ¿no? Entonces, si aumentamos la concentración de oxígeno, vamos a tener pues un ambiente hiperbárico. Pero para que se dé esto, tenemos que tener
presiones de mayor de 1,4 o 1,45 atmósferas. Los tratamientos hiperbáricos se consideran cuando la presión en el ambiente es superior a 1,4 atmósfera de presión. No hay tratamientos hiperbáricos a presiones menores. Esto va a aumentar pues, el oxígeno disuelto en el plasma, produciendo una hiperoxia, alcanzando a los tejidos que son muy pocos irrigados, ¿no? Va a llegar a esos tejidos y produciendo pues un efecto fisiológico, ¿no? Su efecto fisiológico. Acá, una frase que debemos siempre recordar. Un tejido que necrosa no se recupera. Por lo que es importante un tratamiento precoz. Ese es un caso, un pacientito que llega a la consulta, ya tenía una lesión, un sufrimiento vascular acá. El paciente, bueno, no inicia tratamiento, vuelve a la semana y la lesión ya había abarcado, comprometido una mayor zona, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Si tenemos tejido necrosado, hay que evitar que se forme más tejido. Entonces, lo importante es iniciar pues un tratamiento precoz. Hay muchas controversias con este tipo de tratamiento de la oxigenación hiperbárica. Yo recuerdo hace muchos años, cuando comenzamos a trabajar esto en los hospitales de la Solidaridad, muchos colegas no creían en este tipo de tratamiento. Bueno, la medicina hiperbárica, bueno, acá en el Perú quizás tenga poco tiempo, pero en otros países ya avanzó, en Europa principalmente. Acá les presento un proyecto de ley que se presentó en el año 2013, en el que ya se hablaba o se estaba presentando en el Congreso pues una ley para declarar pues como una necesidad pública la instalación de estos servicios de medicina hiperbárica. Felizmente, hace una semana atrás, el 2 de noviembre, ya se aprueba la norma técnica para las unidades productoras de los servicios de medicina hiperbárica. Este tipo de tratamiento ya es reconocido en el Ministerio de Salud, es reconocido por el Colegio Médico y la universidad. Acá les presento una foto de recuerdo. Es la primera promoción de médicos especialistas en medicina hiperbárica, ya que el Colegio Médico reconoce les entrega el título como los especialistas de este campo nuevo de la medicina, ¿no? La medicina hiperbárica. Entonces ya hay especialistas en el campo de la medicina hiperbárica. Ahora paso a mostrar alguna miscelánea de algunas imágenes de unos casos que hemos tratado aplicando la oxigenación hiperbárica. Bueno, esto no es un pie diabético, pero es una paciente diabética de 72 años que tenía pues una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Insuficiencia renal crónica también, y que tenía una úlcera de larga evolución. La paciente, bueno, se le hizo una limpieza quirúrgica y la paciente fue sometida a 25 sesiones de oxigenación hiperbárica. ¿Ya? Logramos mejorar un poco el hecho, disminuyó el tamaño de la úlcera y al final quedamos en una pequeña úlcera que de aquí a un corto tiempo cicatrizó, llegó a cicatrizar, ¿no? Y una paciente diabética, ¿ya? Pero que tenía una lesión en la pierna. Acá les muestro otro caso, el caso de un paciente varón, ¿ya? Un paciente varón de 51 años, diabético, que había sufrido pues una amputación del cuarto dedo y llega al servicio para recibir las sesiones de oxigenación hiperbárica, ¿ya? Porque había un retraso en la cicatrización. Entonces, el paciente inicia sus sesiones y después de unas 15 sesiones usamos un protocolo de 2,2 a 2,4 atmósfera de presión, con sesiones, al inicio hicimos 5 sesiones continuas y luego las espaciamos interdiarias, ¿ya? Y el paciente al final logró, digamos, cicatrizar la herida, ¿no? Acá tenemos el caso de otro paciente, un paciente varón de 64 años, diabético, con antecedentes de hipertensión y que tenía un compromiso del primer cortejo, una osteomielitis, ¿ya? Se le hace una limpieza quirúrgica, ¿ya? Una limpieza, y luego se trata de, comienza a recibir las sesiones. Él sí llegó a recibir 30 sesiones de oxigenación hiperbárica, y al final logramos que esta herida
lograra cicatrizar, ¿no? El paciente fue dado de alta después de 2 meses de tratamiento, pero el paciente logró salvar pues, su dedo, ¿no? Acá tenemos el caso de una niña, bueno, no es diabética, pero le presento para que veamos este casito interesante, que sufrió pues un accidente, ya una fricción de piel, luego de una cura quirúrgica, más colgajo, más un injerto, y 18 sesiones, la paciente logró mejorar el hecho del injerto, ¿no? Mejoró, y al final la paciente fue dada de alta después, ¿no? Una paciente que fue referida también del hospital, ¿no? Para solo hacer sus sesiones, porque esta zona la zona del injerto había entrado en sufrimiento, ¿no? Y había el riesgo de perderlo, ¿no? Entonces, con la oxigenación hiperbárica mejoramos un poco el color y, lógicamente, la paciente fue dada de alta después. Una niña de 8 años. Acá tenemos otro caso, un casito que siempre pedíamos pues los estudios, ¿no? Los ecodoppler arteriales para ver el compromiso. Acá el cirugía vascular hizo una exéresis del dedo, ¿no? Y cuando ya tenía un mejor lecho, la paciente, entonces fue dado de alta, ¿no? Fue dado de alta cuando ya la herida cicatrizó también. Acá tenemos el caso de una paciente, también mujer, de 65 años, diabética, hipertensa, que tenía un compromiso arterial severo, ya un compromiso marcado ya por una estrechez y calcificaciones a nivel de las arterias tibial anterior y pedia. Esta paciente requirió unas 30 sesiones y la finalidad de las sesiones era para delimitar mejor la lesión, ¿ya? No ir a la cirugía radical, ¿ya? Después de unas 30 sesiones, la paciente, bueno, fue dada de alta, ¿no? Fue dada de alta, ya logró al menos cicatrizar la lesión que quedó, ¿no? Acá tenemos otro caso de un paciente también, varón, de 66 años, diabético, con una insuficiencia pues, arterial moderada, ¿no? En miembros inferiores, acá se puede apreciar, ¿ya? Hay una disminución marcada del flujo a nivel de la tibial anterior y parte de la tibial posterior, ¿ya? Que trajo como consecuencia pues la necrosis distal de del segundo dedo, ¿no? Del segundo dedo, ¿ya? Pero felizmente era una gangrena seca, ¿ya? El paciente recibió sesiones, 10 sesiones, se delimitó bien la lesión. Delimitar es de que el tejido necrótico se seque y el tejido, o esta zona que le llamamos la penumbra, mejore su color, ¿no? Mejore la oxigenación o la irrigación, ¿no? De tal manera que forma un lecho adecuado para que pueda cicatrizar después. Acá tenemos la imagen ya del alta de la paciente, ¿no? Logró cicatrizar bien, ya se delimitó bien la lesión. Esta lesión sí, probablemente no recibir este tipo de tratamiento, probablemente el compromiso arterial iba a avanzar, ¿no? Pero logramos delimitar bien la lesión. Esta es una imagen que nos llegó, un paciente que trataron, de todas maneras se las presento. Esta es una imagen pues también de una lesión en el dorso del pie, paciente diabético. Se hacen las curas quirúrgicas, más las sesiones de OHB, se logró que llegue a cicatrizar la lesión. Acá tenemos el caso pues, de un paciente varón de 69 años, diabético, hipertenso, con insuficiencia renal crónica, ¿no? Y que tenía un compromiso del dorso del pie del izquierdo, ¿no? El paciente se le hace una limpieza, se continuó con el manejo de las curas húmedas, ¿ya? Mejoró el hecho, ¿ya? Y al final se coordinó con cirugía plástica y plantearon hacer un pequeño injerto, ¿no? Y lograron cerrar la lesión, la úlcera que se había formado. Acá tenemos otro caso, un caso interesante también, un paciente varón de 60 años, diabético, hipertenso, ¿ya? Que tenía un compromiso, pues, prácticamente de la parte distal, ¿ya? Del pie derecho, ¿ya? Lo revisó traumatología, cirugía plástica, entonces dijeron, bueno, que primero darle las sesiones de oxigenación hiperbárica previas
a la toma de decisión ya radical, ¿no? Las amputaciones. Al final el paciente solo perdió el quinto, cuarto y tercer dedo, ¿no? Del pie, ¿ya? Y logrando cicatrizar bien. Y acá en la zona del primer dedo, la zona metatarsiana, también mejoró y llegó a cicatrizar. El paciente, después de 30 sesiones de UHB, el paciente fue dado de alta. Acá tenemos otro caso de un paciente varón de 62 años, diabético, hipertenso, con antecedentes pues, de un ACV posterrado, ¿no? Que hizo una úlcera de presión, una úlcera en el talón, y las úlceras en el talón son las úlceras un poco más complicadas en el manejo. Ya quizás sea por el gran colchón de grasita que tiene ahí, y la grasa no es muy buena, digamos, para que sufra, pues, después al aire, ¿no? Entonces, se manejó con curas húmedas, ¿ya? Y al final la herida mejoró el hecho, y al final, bueno, faltan las últimas imágenes en las que se cerró por completo la lesión, ¿no? Se le hizo unos puntos de afrontamiento ya al momento del alta, ¿no? Acá tenemos también otro caso, una paciente mujer de 73 años, diabética, hipertensa, con antecedente pues de una herida punzopenetrante en el pie derecho, un clavo, ¿no? Un clavito, que pasó desapercibido, ¿ya? Y que después de 3 años se complica, ¿ya? La paciente siempre tenía sus lesiones que aparecían en esta zona del pie, producto probablemente de la osteomielitis que se estaba instalando. Acá tenemos las imágenes, ¿no? Ya prácticamente se había destruido los metatarsianos, ¿no? Producto de la infección que cogió pues a los huesos, ¿no? A la osteomielitis. Entonces, se hace una interconsulta a cirugía vascular y traumatología, y deciden pues realizarle pues una amputación metatarsiana, ¿no? Y de esta manera se ha tratado en lo posible que la paciente pues no pierda, ¿no? Parte del pie, sobre todo la parte del talón, ¿no? Y de esta manera la paciente podía deambular, podía caminar, ¿no? Entonces, la paciente, después de unas 30 sesiones, ya 10 sesiones fueron previas a la amputación para mejorar el tejido, el hecho, y luego recibió 20 sesiones posteriores, ¿no? Ya para que se produzca la cicatrización, ¿no? Final. Acá tenemos también el caso de una paciente mujer de 69 años, derivada de un hospital, creo que fue el Hipólito, ¿ya? Llegó al servicio, ¿ya? Bueno, una herida tórpida, de larga evolución, paciente diabética, ¿ya? Entonces le hacen las curas en el hospital, y la paciente viene solo a continuar sus sesiones de oxigenación hiperbárica, ¿no? Y sus curas húmedas, ¿no? Las curas húmedas. Al final se logró que cicatrizara, ¿no? Cicatrizara. El caso de esta paciente. Bueno, creí importante también considerar algunos trabajos o publicaciones en relación a este tipo de tratamiento, ¿no? Acá tenemos un trabajo publicado en el que habla pues, de la terapia de la oxigenación hiperbárica como parte del tratamiento de las úlceras del pie, ¿no? Acá se trata de evaluar los resultados, ¿no? Y se llega a ciertas conclusiones. Y dentro de las conclusiones, este fue un estudio en el que hubo un grupo de 7 ensayos, un grupo de 7 ensayos controlados y un ensayo controlado pero no aleatorizado, que cumplieron ciertos criterios de inclusión, y se le hace el estudio, y al final se concluye que efectivamente el tratamiento de la oxigenación hiperbárica, la OHB, mejora el pronóstico del paciente, ¿no? También desde el punto de vista económico, se bajan los costos de estancia hospitalaria, ¿no? Esas son las conclusiones que se llegan al final de este trabajo. Tenemos también un trabajo que realizan sobre la calidad de vida en los pacientes con úlceras en el pie, ¿no? Pie, en miembros inferiores, ¿no? Estos pacientes fueron sometidos a este tipo de tratamiento
Y el uso pues de la oxigenación hiperbárica en este tipo de úlceras se basa pues en la suposición de que tienen los médicos o lo que los médicos creen que no solo el tratamiento de revascularización ya, o el debridamiento les va a ayudar a estos pacientes. El aporte o la utilización también de la terapia de oxigenación hiperbárica va a ayudar a mejorar el pronóstico o la evolución de estos casos, ¿no? Entonces ellos lo valoran ¿cómo? Lo valoran pues, con el paciente, el confort que siente el paciente. El paciente se encuentra al final de un tratamiento, no perder, no llegar a una amputación mayor, va a traer cierta comodidad o tranquilidad al paciente desde el punto de vista emocional. Son pacientes que se van a deprimir. Recordar que el problema de la amputación no es solo un problema personal para el paciente. Ese problema personal pasa a ser un problema familiar, pasa a ser un problema laboral, pasa a ser un problema social al final, ¿no? En el que el paciente va a quedar marginado y va a formar parte de ese grupo de pacientes postrados o discapacitados, ¿no? Entonces, hay que tratar de agotar la mayor cantidad de recursos de tal manera de que podamos salvar un pie en un paciente diabético. Acá tenemos un estudio sobre una revisión, ya un metaanálisis ya, de las terapias, ¿no? De la oxigenación hiperbárica. Acá este trabajo es interesante. Ya acá al final se concluye que existe pues una evidencia de una calidad alta o baja moderada, ¿no? Que respaldan este tipo de tratamiento como terapia adyuvante ya para mejorar la curación de las úlceras en el pie diabético y potencialmente previene pues las amputaciones, principalmente las amputaciones mayores, ¿no? Aunque a pesar de que hay pocos trabajos o pocos estudios, se recomienda continuar los estudios ya con una mayor cantidad o una mayor población, ¿no? De pacientes, ¿no? Tenemos también otro estudio ya en el que este es un trabajo, perdón, el anterior. Es una entrevista que se le hace a un grupo de cirujanos vasculares y podiatras, ¿no? En Australia, Nueva Zelanda. Es un trabajo en el que se les hace una entrevista sobre si utilizan ellos o no este tipo de tratamiento de la oxigenación hiperbárica, ¿ya? Es un estudio en el que se les pasa una encuesta, ¿ya? Una encuesta y ellos van a responder. ¿Ya? Se les pregunta sobre el uso y la opinión que tienen sobre el tipo de tratamiento de la oxigenación hiperbárica, ¿ya? Sobre todo en las úlceras isquémicas, neuropáticas, ¿ya? Y estos datos fueron tabulados, analizados, y al final se concluye pues, que efectivamente los vasculares y los podólogos no creen mucho en este tipo de tratamiento, ¿no? ¿Ya? Pero a pesar de que han visto mejorías en algunos pacientes, pero particularmente en este estudio ellos no aceptaron o no creían. Lógicamente que quizás faltaría un poco más de evidencia, ¿no? Para que ellos puedan hacer el seguimiento de estos casos. Acá presentamos una guía, una guía clínica, ¿ya? Sobre el uso de la oxigenación hiperbárica en el tratamiento, ¿no? De las úlceras del pie diabético. Este trabajo lo realiza pues la Sociedad Americana, ¿no? De Medicina Hiperbárica, un trabajo en que al final se concluye pues, que efectivamente el uso de la oxigenación hiperbárica para las úlceras del pie diabético se basa pues en ciertas suposiciones de los médicos, ¿no? De que no solo es necesario la revascularización, ¿ya? Y el debridamiento, sino que también se le debería agregar este tipo de terapia, ¿no? Ya que se ha demostrado que mejora el pronóstico de los pacientes, mejorando lógicamente la oxigenación de los tejidos que están desvitalizados o en sufrimiento, ¿no? Ellos recomiendan, hacen un esquema, ¿no? Una sugerencia, para un algoritmo para el manejo de estos casos, ¿ya? Por ejemplo, ellos dicen que los pacientes catalogados como Warner 2, ¿ya? O menor de Warner 2, ellos no sugieren el empleo de la oxigenación hiperbárica, ¿ya? Entonces, en estos casos, para ellos no es recomendable, digamos, si hay la posibilidad de hacerlo, que lo hagan, pero no es una recomendación de primer orden. En cambio, para los casos, los Warner 3, ¿ya? Que han sido sometidos a una cirugía reciente,
En estos casos, sí, es urgente el empleo de este tipo de tratamiento de la oxigenación hiperbárica, ¿no? Aquí sí se sugiere, ¿no?, que se incluya este tipo de tratamiento. En los casos de los pacientes Warner 3 o más de 3, ya, que después de 30 días no han mostrado mejorías, ¿ya? Entonces también se les recomienda el empleo de la oxigenación hiperbárica, ¿no? Eh, y lógicamente que ellos recomiendan, ¿no?, continuar los estudios, a ver si podamos aumentar la data y poder llegar a otras conclusiones, ¿no? Acá tenemos un trabajo también sobre políticas, ¿no?, de una clínica, ¿no?, para las terapias hiperbáricas. Son protocolos que ellos desarrollan ya para los pacientes que llegan a este centro, ¿no? También recordar de que este tipo de tratamiento, o sea, no solo nos ayuda a cicatrizar las heridas, en el caso del diabético, también mejora su medio interno de los pacientes, ¿no? Acá tenemos un trabajo que se hizo acá en el Perú, en el sur, en un hospital del sur, ¿ya? El paciente es un trabajo muy interesante, ¿ya? Que se cogen dos grupos de estudios. Un grupo de estudios de pacientes que van a ser sometidos a tratamiento convencional y a un grupo de pacientes que van a ser sometidos al tratamiento convencional más sesiones de oxigenación hiperbárica. El protocolo que emplearon acá fueron de 2 atmósferas a 60 minutos, ¿ya? Al final se pudo determinar que los pacientes que recibieron oxigenación hiperbárica mejoró la glicemia, mejoró su glicemia y mejoró también una disminución de los leucocitos, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos otro trabajo también sobre los fundamentos científicos de la oxigenación hiperbárica en el tratamiento del diabético, ¿no? Infectado grave, ¿no? Y un trabajo muy interesante en el que habla la experiencia de acá del hospital, en un hospital en México, sobre este tipo de tratamiento. Y al final ellos concluyen, ¿no?, de que la oxigenación hiperbárica puede parecer para muchos como un tratamiento exótico y fuera de sus posibilidades, ¿no? Pero como puede leerse, es una herramienta médica más efectiva y segura que puede reducir las amputaciones mayores, ¿ya?, en pacientes diabéticos con infecciones graves. Para ellos es una opinión de tratamiento estadísticamente comprobado y con apoyo en estudios en medicina basada en evidencia, siempre y cuando sean utilizados en forma pues, conjunta, ¿no?, con el tratamiento convencional, sin sustituir el tratamiento convencional. Recordemos que este tipo de tratamiento es un tratamiento complementario al tratamiento que ya se viene realizando, con la finalidad de mejorar los pronósticos, ¿no? Contrario a lo que muchos piensan, ¿no?, que agregar el oxígeno hiperbárico al tratamiento convencional del pie diabético infectado grave y disminuir los índices pues, de amputación, nos resulta pues más barato que el tratamiento estándar, ¿no?, ¿ya? Que se está manejando actualmente. El tratamiento del pie diabético es una cadena de herramientas científicamente pues, comprobadas. Si falta una de ellas, el resultado será malo. Pues. La oxigenación hiperbárica puede considerarse un eslabón más de esa cadena. Esta tecnología no es el cura todo, no es un cura todo, no es la panacea, ni la panacea, ¿no? Es parte de un tratamiento más que podemos ofrecer al paciente, ¿no?, a nuestros pacientes, con la finalidad pues, de mejorar la calidad, ¿no?, de vida del paciente, ¿no? Y finalizando la exposición, acá tengo una imagen, ¿no?, de una graduación, acá el maestro don Julio Chávez, que en paz descanse. El maestro es uno de los pioneros pues, de la medicina hiperbárica en el país. Fue uno de los primeros que apostó por comenzar ese tratamiento en la vida privada, ¿no? Quizás el maestro de muchos médicos que nos dedicamos a este campo de la medicina hiperbárica. Bueno, muchas gracias y espero pues poder responder las preguntas o las inquietudes que tenga. Doctor Iván Apolaya, muchas gracias, excelente exposición, felicitaciones a usted y bueno, es para nosotros un agrado tenerlo aquí. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nos han hecho algunas preguntas por el chat. Una de ellas dice así, ¿cuál es el promedio de sesiones
que se da a un paciente con herida generalmente o depende del tamaño de la lesión? Ya, mire, los protocolos de tratamiento eh, siempre son sesiones que sean de 2 a 2,4 atmósfera de presión. El tiempo de tratamiento que se recomienda actualmente son de 90 minutos a 120 minutos. ¿Ya? Y el número de sesiones depende pues del tipo de lesión que tenemos al frente. Hay lesiones que son superficiales, hay lesiones en que hay una mayor pérdida de tejido, de sustancia, o en las que probablemente puede haber un mayor compromiso arterial, ¿no? Entonces de eso sí va a depender el número de sesiones. Recordemos que cada paciente tiene un protocolo que es distinto. No podemos meter en una cámara a pacientes para que se reciban un mismo tratamiento, cuando las patologías son distintas, cada uno de ellos, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta más. Nos están preguntando, ¿cuál es la diferencia de la terapia hiperbárica con la terapia de ozono localizado? Ya. Mire, el tratamiento de la oxigenación hiperbárica, como su nombre lo dice, es proporcionar al paciente oxígeno puro, 100%, pero en un ambiente presurizado. La ozonoterapia es otro tipo de tratamiento en el que se le proporciona al paciente o a la lesión, porque es un tratamiento más localizado, ya se le proporciona pues este gas que es el ozono, ¿no? No se escucha. Aquí es bueno aclarar también, se conocen que hay muchas cámaras. Hay cámaras localizadas que hacen tratamientos, por decir, solo la pierna. ¿No? Introduce la pierna una cámara de acrílico y se les proporciona oxígeno, ¿no? Bueno, hemos visto, se publica ese tipo de tratamiento, que es un tratamiento más de oxigenación, ¿no? Oxigenación normobárica, ¿ya? No es el tratamiento hiperbárico. El tratamiento hiperbárico tiene que ser sometido al paciente íntegro, dentro de una cámara, que va a ser presurizada y la cámara va a estar a presiones por encima de 1,4 atmósferas y como máximo 3 atmósferas de presión, porque más de 3 atmósferas de presión ya el oxígeno es tóxico, ¿no? Entonces, es distinto los tratamientos. El otro tiene otro fundamento, el empleo del ozono, del ozono, ¿no? Es distinto esto. Perfecto, doctor Iván Apolaya, muchas gracias y buenas noches. Hacemos un agradecimiento sincero a su persona por la contribución y la oportunidad para poder actuar en el momento adecuado, y el equipo organizador de este primer Congreso Internacional Virtual de Pie Diabético le hace entrega pronta de un certificado correspondiente a su gran aporte, el mismo que se le estará haciendo llegar en los días siguientes. Muchas gracias, doctor Iván. Muy bien, gracias.